y allí habita un rey. Y cuando el rey está y gobierna, todo funciona bien, pero si el rey no está, todo funciona mal y pues decae. Y eso es una descripción desde un lugar muy lejano de aquí, en que también se toma al rey como una imagen arquetípica de ese tiempo de lo que somos realmente en el fondo. Por lo demás, todos los personajes que aparecen en los cuentos somos nosotros mismos. O sea, no solo el rey y la reina que representan o que hablan o que expresan lo más noble de nosotros, que no puede desaparecer por muchas cosas que pasen, como se ve en muchos cuentos, sino que también somos la rana y somos una anciana, medio bruja, medio sabia, y somos piedras encantadas, etcétera, etcétera. O sea, es como en los sueños, todos los personajes que aparecen en los cuentos son aspectos de nosotros mismos. Y el rey y la reina, pues son ese aspecto nuestro que es lo más importante, lo más valioso de cualquier persona, de toda persona, independientemente de que sea de aquí o sea de allá, que haga eso o lo otro, que sea buena o que sea mala, si es que hay, etcétera. En ese cuento aparece a la vez, como en algunos otros cuentos, una rana. Y la rana enseguida sugiere algo de metamorfosis por la forma como se desarrollan, ¿no? Primero las huevas y luego otra forma y luego otra hasta llegar a ser rana. Y por lo tanto, en los cuentos, cuando aparece una rana, por ejemplo en el rey rana, o el otro parecido, el príncipe rana, siempre ya es presagio de que allí va a haber metamorfosis, transformaciones, hasta llegar a lo que uno es. El caso es que ahora nace una niña, una princesa, efectivamente, tal como dijo la rana, y la alegría entonces fue enorme y el rey organizó una gran fiesta. Y a ella no solo invitó a parientes, sino también a las mujeres sabias. Y esas mujeres sabias del país eran 13. Pero resulta que el rey solo tenía 12 platos de oro y tenían que comer de platos de oro. Y entonces solo invitó a 12 y una pues no vino. Ya veréis que eso es, los cuentos de alguna manera se quieren explicar, como veremos ahora, por qué y de qué manera, a pesar de ser nosotros de estirpe real y nobles o una luz que nunca falta, por qué y de qué manera aparece luego algo que es lo contrario. Bueno, el caso es que invita solo a las 12, hay una gran fiesta, y estas mujeres sabias le van deseando a la niña todo lo bueno, una belleza, otra bondad, todas las virtudes que uno se puede imaginar. Y cuando la 11ª acababa de decir lo suyo, de pronto se abre la puerta e irrumpe la que no ha sido invitada y dice: esta niña a los 15 años se va a pinchar en una rueca y va a caer muerta. Todos se quedan espantados. Menos mal que la última, la 12ª, aún no había dicho su bendición. No podía deshacer lo que había dicho la anterior, pero sí lo podía mitigar. Y entonces dijo: a los 15 años esta niña se va a pinchar en una rueca y va a caer dormida, no muerta, sino dormida 100 años. Todo el mundo se quedó espantado y el rey, entonces naturalmente lo que hizo es mandar quemar las ruecas de todo el país, y se quemaron todas las ruecas. O sea que desde el principio, a pesar de que somos de estirpe real, este cuento está diciendo
otros también de otras maneras, que ya también desde el principio no solo hay 11 cosas muy buenas, sino también algo que no lo es. O sea, algo que es sufrimiento y dolor. La Biblia, cuando narra la creación y en un paraíso y la expulsión del paraíso, esa parte de la Biblia, alguna otra más, es mítica también. O sea, así como hay libros históricos y otros teológicos y otros poéticos, pues esa parte es mitológica. Es también una manera de querer explicar cómo es que, siendo bueno de raíz el ser humano, cómo es que luego se mete el mal. O sea, esto no es un libro histórico, como algunos a lo mejor hace 100 años pensaban, sino que es también una forma de querer explicar algo que al ser humano siempre le intriga. Y no lo sabemos explicar, y entonces se recurre a imágenes míticas. El hecho, que sí es real porque se constata, es que a pesar de que el ser humano en su fondo es bueno siempre, y siempre puede volver a serlo, aunque se haya dado 1000 vueltas, pero también es un hecho que en la vida humana y en la humanidad pues aparece el mal. Pero el mal, eso es muy importante y ese cuento lo subraya, es mucho menos fuerte que el bien. Es 1 contra 11, si dejamos la duodécima, ¿no? O sea, se podría hablar de que el bien original es muchísimo más importante que el mal original, es mucho más fuerte. Y así pasan los años y la niña va creciendo y va teniendo todas esas virtudes que las mujeres sabias y buenas le habían deseado. Y sucedió que el día en que cumplió los 15 años, el rey y la reina se habían ausentado y la niña estaba sola en el palacio. Y entonces ella empezó a recorrer todo el palacio, de arriba abajo y de abajo arriba, descubriendo muchas alcobas y habitaciones que no conocía. Incluso vio una escalera de caracol y subió hasta arriba, y ahí se encontró con una puerta muy pequeña. En la cerradura de la puerta había una llave oxidada, y cuando le dio la vuelta se abrió la puerta y vio una anciana sentada en una pequeñísima habitación con una rueca hilando laboriosamente lino. ¿Qué ha pasado ahora? A los 15 años, esta niña recorre el palacio. El palacio también somos nosotros. A los 14 años, 15 más o menos, es cuando, dicho grosso modo, ¿no?, el ser humano descubre posibilidades, por ejemplo, de razonar, que antes no estaban tan desarrolladas, no podían desarrollarse todavía, y entonces va descubriendo en su persona cosas que antes vivía sin tener conocimiento reflejo de ellos. O sea, va recorriendo todo, va adquiriendo unos conocimientos que antes no tenía. Esto, que parece una cosa buena, y además lo es, pero le llevará al pinchazo ese. Y recuerda una historia, es un cuento de Hermann Hesse, que se